Un sueño duro de cumplir. Javier Mirando. Mi nombre es Iván Azón Fernández, soy un soldado del glorioso ejército español de 17 años y soy de Belchite Viejo, un pueblo cerca de Zaragoza. Desde pequeño he sido criado por mi abuela María José, porque mi padre murió en la guerra y mi madre murió enferma cuando apenas yo tenía 3 años. Desde pequeño siempre he querido ser como mi padre, ser soldado. En el cole siempre me han dicho que tengo que servir a Dios y a la patria y que ser soldado es un honor. Además, en la calle, con mi vecino Gonzalo Reig, siempre jugábamos a las batallitas. A pesar de que mi abuela nunca le ha hecho gracia y siempre ha estado en contra de que muestre mis servicios a la patria, me alisté al ejército, concretamente el 8 de agosto de 1925, para poder llegar a combatir contra los rebeldes marroquíes. Un día más tarde nos llevaron a una base naval en Cádiz, donde nos enseñaron muchas cosas y nos explicaron la estrategia para el famoso desembarco de Alhucemas. Para mí fue un mes muy duro, entrenando y pasando hambre. Como tenía 17 años y no había hecho la mili, se me hizo muy duro. Aun pasándolo mal, conseguí hacer amigos y formé mi cuadrilla. Conocí a un mallorquín llamado Jaime Fernández de la Peña, el cual no paraba de hablar de su novia. También conocí a un catalán llamado Juan Sensat, que lo pasó mal al enterarse que en la base naval no nos daban cervezas. Y por último, conocí a un portugués llamado Joao González Calero, que se había criado en España y solo hablaba de fútbol. Pronto nos hicimos amigos y nos metimos en el mismo batallón, así que combatiríamos juntos espalda con espalda. Al llevar casi un mes en el campamento, aprendiendo y arropándonos, el nuevo grupo de amigos nos avisaron que el día siguiente saldríamos hacia la batalla. Esa noche no pude dormir, pensé en la posibilidad de morir, pensé en mis padres fallecidos y sobre todo y más importante, en mi abuela María José. En la madrugada del 8 de septiembre de 1925 me despertaron bruscamente. Todo el mundo se movía de lado a lado y veía fusiles y cañones por todos lados. Al final, entre el movimiento y la oscuridad, conseguí entrar en mi barco y finalmente dormirme tumbado sobre otro soldado que no paraba de vomitar. Conseguí dormir 2 horas, hasta que me despertaron los gritos de motivación de los soldados. Vi tierra al fondo del horizonte y me di cuenta que la batalla había empezado. Me agaché y esperé a que nos tocara atacar. En un momento empezó la metralla contra nosotros, y no me atreví a asomarme y disparar. En ese momento vi el primer muerto en mi vida. Era el soldado sobre el que había dormido. Tenía sangre por todos los lados y le dieron un balazo en el ojo, por lo que no tenía salida. Tan pronto como me esperaba, abrieron las puertas y salí corriendo agarrado a Jaime. Las balas pasaban al lado nuestro y de repente me di cuenta de que Jaime no hacía fuerza. Se quedó parado, le miré y vi cómo le habían incrustado 2 balas en el corazón. Mi amigo Jaime había muerto. Me aterroricé y corrí más rápido que nunca hasta llegar a una pequeña duna que estaba a 50 metros de la orilla. Ahí me esperaban mis amigos. Nos estuvimos defendiendo y respondimos al enemigo como pudimos. A las 2 horas seguían los disparos, pero todo estaba más calmado. Mi batallón se puso a comer y a organizar armas y munición durante 10 minutos, mientras yo tenía que vigilar al enemigo. No veía ningún movimiento, así que me empecé a aburrir y vi a lo lejos el cadáver de Jaime. Me quedé pensando si me podía pasar a mí y si era una buena idea el haber venido. En ese momento, desde la parte de arriba de la duna, nos saltó un rebelde marroquí, suicida, con un machete. Al saltar, le clavó el machete en el cráneo al pobre Joao, e instantáneamente le pegaron 5 balazos al rebelde. Aún así, Joao se había llevado el machetazo, y el pobre, que había sido el más valiente hasta la fecha, murió por mi despiste. Una vida humana había muerto por mi culpa. Durante la noche del 9 de septiembre solo había disparos por todos lados, pero tras la noche de la batalla el ejército español consiguió romper la línea de defensa rebelde. Así que la mañana siguiente mandaron a mi batallón a adentrarse en el territorio rebelde. Nos encargamos de la tarea más difícil. Teníamos que adelantarnos a todos los batallones, explorar e identificar al enemigo. Todo esto un grupo de 30 soldados. Durante 2 días no vimos nada, se nos acabaron las provisiones y perdimos la conexión con el ejército. Estábamos solos y hambrientos. Tras 2 días de búsqueda nos encontramos un pueblo y al entrar por sus calles no había nadie. Parecía que lo habían abandonado la noche de antes. Quedaban muchos bienes y comida, pero no había nadie. En un abrir y cerrar de ojos, desde la nada nos empezaron a disparar. Nos protegimos y defendimos como pudimos, pero iban a acabar con nosotros. Solo quedábamos 10 soldados en pie. Tuvimos que huir y salir corriendo. Llegué a una colina cercana con Gonzalo, miré hacia el pueblo y vi perfectamente cómo se llevaban a Juan a la fuerza. Tras ese duro incidente, intentamos volver y encontrarnos con nuestro ejército. Al día siguiente nos encontramos con un pequeño campamento que recientemente habitado
y un cadáver a lo lejos. Al acercarnos al cadáver vimos quién era. Era Juan, que le habían cortado las orejas, la lengua, el brazo y finalmente la cabeza. Era una imagen que nunca se me olvidaría. Lo enterramos y seguimos buscando a nuestro ejército. Finalmente encontramos al campamento de nuestro ejército, que había salido victorioso y que iba a volver a la península. Gonzalo y yo decidimos volver a nuestro pueblo, a nuestro querido Belchite Viejo. Tardamos una semana en llegar y lo pasamos muy bien recorriendo toda España, a nuestras anchas con el dinero que nos habían dado por participar en la batalla. Al llegar y entrar en casa, llamé a mi abuela, pero ninguna voz me respondió. Al entrar en su habitación, vi cómo las sábanas estaban llenas de vómito y sangre, y pude tener las últimas palabras con María José, mi abuela, que falleció esa misma tarde. Fue el momento más duro de mi vida. Me sentí muy solo con tan solo 17 años. Y por si fuera poco, a los 2 meses, mi vecino de toda la vida y amigo, Gonzalo Rig, murió enfermo. Hoy en día, Iván Azón es muy famoso en España por sus méritos en la batalla. Y de él nos queda el famoso dicho español que dice: Sócrates murió envenenado, Roberto Bayo murió de pie, e Iván Azón murió en soledad. Muchas gracias.